Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Una tarde lluviosa, una tarde con viento aquí en la Ciudad Vieja, en Montevideo. Pero bueno, afortunadamente ha dejado aparentemente de llover. Hay chubascos o chaparrones que obviamente si te agarran, bueno, por lo menos a mí me pasó. Pero estamos en verano, así que tampoco es una gran tragedia. Amigos, esta semana viene surtida. Ayer estuvimos conversando con un escritor chileno, Patricio Hidalgo, en torno a un libro que todavía no se ha editado en Chile, pero nos llegó el manuscrito, Idealistas sin ilusiones, un libro sobre un defensor de los derechos humanos, José Salaquet, que fue una charla muy interesante. Hoy arrancamos con Juan Cora en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto. Hoy vamos a tratar de hablar, por un lado, de poesía y después hablaremos, o más bien escucharemos, a la profesora Mirna Linares de Rosas. Ella estuvo en el Encuentro Borges, una geografía imaginaria que realizáramos junto a la Dirección de Cultura allá en Fray Bentos en noviembre. Y bueno, Mirna fue cerró el encuentro junto a Daniel Balderston. Y hoy vamos a escuchar la ponencia que es titulada sucintamente Borges y Fray Bentos. Pero ahora estamos llamando a Piriápolis y del otro lado de la línea está Lara Campiglia. ¿Estás ahí, Lara? Estoy acá, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Y tú? Bien, bien. Lara Campiglia es pintora, escultora, diseñadora de joyas. También escribiste un libro para niños, El burrito de la alegría, y este es tu primer libro de poesía editado por Maca, con esas ediciones que nos tiene acostumbrado Maca, que se llama Los trastos sin pulir, en Yaugurú, editado en Yaugurú. ¿Cómo fue ¿Cómo fue la creación de este libro, donde vos incluso al comienzo, esto no sé si habrá sido idea de Maca o tuya, te pregunto, hay una página en rojo, con tinta roja, que dice pintar, escribir, esculpir, la misma cosa? Eso lo escribí yo, pero lo de ponerlo en rojo es idea de Maca, por supuesto. La verdad que un fenómeno. Como una declaración de principio, digamos, esa, ¿no? Es en rojo, ¿no? Esa frase, así la leí yo. Sí, eso sí, lo de ponerlo en rojo es idea de él, y lo de usar eso en ese lugar también es idea de él. Ah, mirá, bien. Era algo para usar, no me acuerdo ni dónde, yo qué sé, lo tenía ahí, era una de las cosas que estaban escritas. Bueno, esto surge en realidad, de toda la vida escribí, pero escribí como para mí, digamos, o como forma también de esclarecer mi obra, o sea, porque para mí pintar es un acto de, o sea, obviamente que toda la obra tiene un contenido, y tiene un contenido importante y un contenido fuerte, pero antes de saber el contenido de la obra, yo lo que hago es como empezar a pintar, es como que siento que canalizo un poco información de la naturaleza, información de lo que sea, ¿no? Del cielo, del universo. Y después que me doy cuenta de lo que estoy haciendo, después de muchas prácticas o muchos errores, lo que sea, recién ahí me doy cuenta, y ahí empiezo a trabajar en una serie, ¿no? Y así es, bueno, con todas las series, digamos, es un poco eso lo que me pasa. Ahora Lara, sin embargo, aquí, porque algo que no dije es que el libro no solamente tiene poesía, sino que va intercalado fotos, imágenes de las esculturas, y aparte esas esculturas no se quedan quietas, porque en un momento empiezan a moverse, digamos, y al principio aparecen en la página impar, en la página par, y después empiezan a invadir algunas páginas de los poemas. La pregunta es, ¿por qué no incluyeron, te pregunto, ¿no? Pinturas? ¿Por qué son todas esculturas? Podría ser una pregunta buena, pero hay dos razones. Una es que el libro original en realidad tenía nada más que 2 pinturas, o así es como yo lo había pensado, y Maca decidió sacarlas y me pareció perfecto. O sea, todo lo que él me dijo de hacer o de cambiar a mí me pareció perfecto, y por eso es que no hay ni una sola pintura. La otra razón es que mi madre escribe poesía también, y está a punto también de sacar un libro, y eso sí va acompañado con pinturas tuyas, una buena cantidad de mis pinturas, pero no, en ningún momento pensé en hacerlo con pinturas, no me preguntes, porque en realidad el acto de escribir es un acto primero de comprenderme a mí misma y de comprender mi obra. Es como que la obra termina
culmina no solamente en lo que plasmé en la tela, digamos, o lo que plasmé al soldar una pieza, sino que también termina cuando yo termino de comprender. Yo no soy muy buena para explicar estas cosas, pero es como que le da, por lo menos adentro mío, es como que le da un punto final o una digamos comprensión. que usás la escritura como parte del proceso, para darle una culminación al proceso. Exacto, como una culminación del proceso. Y todas las obras que están en ese libro forman parte de la última muestra, que se llamaba El color de Dios, o sea, se llama El color de Dios, y tiene que ver con un cuestionamiento y como con una reflexión, autocuestionamiento de crucifixión del ser humano, ¿no? Pero de la autocrucifixión. O sea, cuando nosotros nos segregamos en razas, colores, porque utilicé todas piezas de desecho para formar esas piezas que forman parte de un mundo donde, si vos prestás atención, por ejemplo, encontrás una de las piezas que se llama Dispensador de Amor, y está toda hecha con desechos de obras y de cosas que encuentro. Mi padre tiene empresa de construcción y antes de que hagan la demolición siempre quedan cosas tiradas, entonces voy a buscar ahí, o voy a buscar en el campo, o cosas, o autopartes de talleres de autos. Y bueno, tenés esa pieza, es como una especie de mundo donde el ser humano puede tomar lo necesario para la vida del ser humano o cualquier ser vivo, ¿no? Sí, salvo en el libro me estoy fijando, salvo, creo, ¿no? Una silla que es una silla normal, vieja, que está pintada de todos colores, en fin, todo lo demás, o la mayoría, o el 90%, son todo ese tipo de piezas. Son esas piezas que estás describiendo vos, que tiene, y sobre todo la tapa, ¿no? Que al estar muy oxidadas, el óxido, ¿no? El herrumbre sobre el metal genera una textura y unos colores sorprendentes. Yo diría que hasta sensuales, diría yo, mirá vos. Gracias. Y bueno, esa pieza forma parte de ese mundo, ¿no? En el que está la intención de, ya te digo, tenés un dispensador del aire, un dispensador del calor, un dispensador de vida, y en alguno de los poemas hace alusión a esas piezas, digamos, es como que le termina de dar un sentido a eso. Y la silla esa no tiene que ver simplemente con el mundo humano, ¿no? Porque el mundo que yo te estoy planteando, que está hecho como de desechos del ser humano, todo el contenido del mundo adentro, y tiene el ser humano incluido en él. A mí me costó muchísimo incluir, en la obra pictórica me costó mucho incluir al ser humano. Es como que me costaba sentirme parte. Yo soy humana, cometo todos los errores que cometemos todos los humanos, pero me costaba como aceptarlo. Entonces recién pude empezar a incluir al humano en una serie que se llamaba City from the Sky, o Ciudades del Cielo, donde empecé a incluirlo de una forma, intentando generar armonía y comunicación entre todas las naturalezas, digamos. Entonces en ese mundo está todo, en este mundo donde está construido con desechos, está toda esa intención de la armonía, pero también está el ser humano viviendo, sintiendo, comunicándose, y bueno, un poco de eso es que se trata el libro, ¿no? También de la humanidad, digamos. Perdón, porque yo, claro, no lo tomé textual, literal. Cuando dice dispensador de amor, no se agota, hay una imagen, digamos, de una escultura que es una especie de corazón también, en fin, como con grifos y canillas. Y una canilla, sí. Digamos, ese es el nombre no se me ocurrió que era el nombre de la pieza, ¿no? Es el nombre de la obra, sí. Y bueno, la idea es que, bueno, ahora en la muestra que presenté con ese libro, esas mismas piezas las hice en tamaño en miniatura, o sea que se puede colgar en el pecho, que una persona puede agarrar en la mano, y la idea es que con la sola intención esa persona se pueda convertir en ese dispensador de vida, del aire, de los círculos. O sea, el círculo vital, por ejemplo, es un árbol que genera los frutos necesarios para la vida. Y bueno, está un poco en eso, ¿no? En que con la sola intención nosotros podemos cambiar y generar cosas mucho más lindas de las que nos podemos llegar a imaginar, en vez de quejarnos tanto de repente. Yo pensé, porque en todo esto lo que predomina en este libro es la escultura, insisto, ¿no? O sea, no, por eso pensé, incluso me decían, no, es escultora, digo yo, acá y lo de diseño de joyas no parecía tanto, salvo en un poema, ¿no? Que se me ocurrió que estás haciendo alusión al diseño de joyas, es un poema que está dedicado a Pablo Achugarri, que precisamente tiene que ver con el mármol, ¿no? Mármol. Pablo Achugarri hace piezas
generalmente muy grandes, y sin embargo en tu poema vos decís que, bueno, dotada y completa de todos esos abrazos, me la colgué. La temperatura del mármol subió, está tibia, hasta quema. La piedra, que era desecho, ¿no? Pensé que era una joya, ¿no? Es que es una joya. Mira, ese poema lo hice porque hice un proyecto para Reaching You. Reaching You es una institución que ayuda a 19 distintas instituciones en nuestro país. Por ejemplo, una de esas es Gurisaes, todo para ayudar a los niños, ¿no? Que lamentablemente hay muchos niños que están en una situación no solo de pobreza, sino de falta de cariño y de educación. Y bueno, y Reaching You se dedica a eso, a ayudar económicamente a esas instituciones. Y mediante el sorteo, o sea, mediante el remate de obra, mediante algunas cenas de beneficencia, qué sé yo. Y bueno, generé un proyecto que se me ocurrió, por suerte, tenemos a Pablo Echeguarri, que debe ser una de las personas más generosas del mundo, generosas y sabias, y su obra es increíble. Entonces le pedí si él me podía donar algunos de sus desechos para generar esta obra, porque obviamente los desechos, desde los desechos de Lara Campiglia, los desechos de Pablo Echeguarri, ¿qué va a valer más para poder vender, para generar dinero, ¿no? Pero entonces, pero vos siguiendo con la idea también de desechos, ¿no? De algo que es periférico, si se quiere, ¿no? Sí, el tema es que no es nada nuevo lo de los desechos, ¿no? Pero a mí me genera como mucha, me genera como cierta angustia. Vos, por ejemplo, vas a la plaza de Piriápolis, que es uno de nuestros paraísos, que es increíble. Ves que hay chapitas, hay bolsas de nylon, yo qué sé, o sea, realmente el ser humano somos un poco una plaga, ¿no? O sea, los que estamos invadiendo la tierra somos nosotros, no los animalitos, ni en lo que llaman plagas, ¿no? Que dicen que y bueno, simplemente no es nada nuevo trabajar con desechos, pero yo qué sé, se me ocurren generar ciertas cosas. En este caso lo que hice con los desechos de las esculturas de Pablo, hice una preselección de muchas piezas, digamos, de muchas piedritas que me parecía que podían ser lindas como colgantes, y después hice otra selección de piedras un poquito más grandes para otra obra distinta, pero que también incluía los desechos de la piedra de Pablo. Claro. Pero en este caso la colgante se llamaban piedras corazón, se vendieron todas, por supuesto y por suerte, y ayudaron a unos cuantos niños. Pero lo que hice fue llevar a los niños al atelier, intercambiar con ellos, mostrarles las esculturas de Pablo, mostrarles el dispensador de amor, mostrarles otra pieza que había hecho otra artista, o sea, como que los niños se vincularan un poco con la intención de lo que se iba a generar. Entonces los niños elegían la piedra, dibujaban y hacían reflexiones sobre esa piedra, y luego la pieza la mandé engarzar con el mismo joyero, que es el que me hace la joya, que se llama Diego Rodríguez, que es un fenómeno. Y digamos, culminás todo este proceso que lo estás contando con este poema a Pablo Echeguarri. Claro, exacto. De alguna forma, ¿no? Y yo me colgué esa pieza en el pecho y escribí ese poema de esa pieza, digamos. Ahora esa pieza se la regalé a mi ahijada, así que no la tengo. Acá hay algunos versos que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, inquieta como el vodka en el freezer. Eso me pareció notable, como inquieta como el vodka en el freezer, y después aclara, el frío cambia sus moléculas. En el libro lo arrancás con un par de epígrafes y del famoso artista Mar Rocco. Decís algo que, o sea, el epígrafe me hizo acordar algo que la semana pasada estuvimos hablando con un escritor que vive en Punta del Este, precisamente, ¿no? Rodolfo Rabanal, y él decía que no es solamente hacer una obra, no es solamente hacer una novela, ¿no? Sino que es necesario el interlocutor. Y si me permitís, quiero leer el epígrafe que elegiste de Mar Rocco. Dice así: y si he de depositar mi confianza en algún sitio, la otorgaría a la psique del observador sensible y libre de las convenciones del entendimiento. No tendría ninguna aprehensión con respecto al uso que este observador pudiera hacer de estas pinturas al servicio de las necesidades de su propio espíritu, porque si hay necesidad y hay espíritu al mismo tiempo, seguro que habrá una auténtica transacción, ¿no? Es la idea de que la obra necesita un interlocutor de alguna forma, ¿no? Sí, me pareció brillante esa frase,
bueno, y la usé, y también usé una de Alejandro Ferreiro, que este libro, me preguntás cómo llegué a hacer poesía, Sí. y es porque yo empecé a ir al laboratorio del entusiasmo de Alejandro. Iba con la intención de pulir lo que yo escribía, o sea, lo que yo escribía para poner en los catálogos, porque es muy delicado lo que uno escribe. Yo no quería Sin duda, perdón que te interrumpa, pero hay toda una cuestión literaria o textual que es con los catálogos y con la descripción del mundo del artista que es muy importante. Claro, a mí o sea, como que de la obra me gusta decir lo necesario, pero no decir todo, ¿no? Porque me interesa que cada uno se le despierte algo adentro, porque yo soy consciente de que de repente ellos, al tener esa convicción, ¿no? De que los artistas lo que hacemos es como canalizar información que a veces no somos del todo conscientes, ¿no? Claro. Uno tiene una intención, tiene, yo qué sé, yo de repente te digo, mira, hice esto y esto y esto, y me creo que realmente lo que plasmé es esto, y de repente me mira otra persona y descubre otro mundo distinto y capaz que puede ser hasta mucho más rico que el que yo me imaginaba. Entonces a mí lo que me gusta es dar como un poquitito, digamos, de información para que el otro sea el que se le despierte algo más lindo de repente. Claro, no, digo, esa es la maravilla del arte, y bueno, y de que habla este epígrafe, ¿no? Una auténtica transacción entre lo que genera el artista y lo que recibe la psique, y en este caso, ¿no? La mente del observador. Pero me decías que estuviste con Alejandro Ferreiro en esa especie Estoy yendo hace un buen tiempo, y bueno, no me preguntes cómo, derivó en que un día, la verdad no sé ni cómo, pero empecé a hacer poesía. Claro, guiada por otros intereses, digamos, porque a mí primero me interesaba, simplemente tenía como esa necesidad de pulir lo que estaba escrito, porque necesitaba pulir lo que ya escribía, digamos, o lo que venía escribiendo de la obra, pero nunca en la vida me había imaginado que iba a escribir poesía. O sea, esto fue por ir al laboratorio y por empezar a despertar otras cosas, digamos, ¿no? O sea, claro. Bueno, digo, también es eso lo que ocurre cuando uno va descubriendo, ¿no? Hay toda una primera etapa de descubrimiento, y después también está la etapa, bueno, de una cuestión más técnica. Bueno, eso lo sabés vos claramente, ¿no? Con el tema de la escultura y la pintura, que no conozco tu pintura, conozco tu escultura, y este libro está bárbaro, ¿no? La verdad que está muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, la verdad que está muy bien. Desde el punto de vista se nota por lo menos ese diálogo, ¿no? Entre estas esculturas tan oxidadas, tan tremenda. Aparte la de la tapa, después Maca la puso en miniatura en un poema, ¿no? Son esos pequeños la escultura, la escultura de tapa la eligió Maca. 100% a él le parecía que tenía que ser esa, que no está, no sé si está ni siquiera el nombre de la... Debe estar. No está, no está, no. Se llama El muro que nos separa. Es una pieza chiquita, que fue una de las primeras piezas que hice en soldadura, porque bueno, yo aprendí a soldar en Haga, como aprende a soldar un tanque de guerra, lo que sea, digamos, porque a mí me gusta hacer todo con mis propias manos, no es que me gusta juntar las piezas y decirle a otra persona que me lo suelde. Y entonces hice el curso para soldar. Y bueno, al segundo día ya les empecé a llevar chatarras y porquerías. Les había hecho un rancherío ahí que no te puedo explicar, en donde estaba mi espacio de trabajo, parecía un chatarrerío eso. Y esa pieza es como un poco también, un poco de esa investigación, ¿no? De ir jugando con los electrodos y con esas cosas, porque yo estaba aprendiendo. Y bueno, nada, y se trata también un poco de eso, ¿no? De el muro que nos separa, que es absolutamente imaginario, no existe, o sea, como esas construcciones que nos hacemos. Los trastos sin pulir es el poemario de Lara Campilla, que yo no sé por qué me imaginé que también te le había puesto el título, te lo había sugerido aquel, no sé por qué, se me ocurrió eso, pero no, es el libro que estamos presentando acá en La Máquina de Pensar. ¿Lo pusiste vos al título? ¿Lo puso Maca? ¿Te lo ofreció? No, el título ya estaba, título, sí. Sí. No, los trastos sin pulir tiene que ver con un poema. Claro, con un poema que o sea, lo vas a no me acuerdo ni en qué página quedó ahora. Ahora no cuento, sí. Pero bueno, tiene que ver con
sí, más que los trastos reales, ¿no? Como con nuestros trastos, los trastos humanos, o sea, todo lo que el ser humano tenemos que pulir. Lara, me dicen que me pasó el tiempo. Me da un odio mostrarte los trastos sin pulir, pero si los puliera, qué gracia tendrías que los vieras. Lara Campiglia, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y gracias por el llamado y por la charla esta muy linda. Dale, un abrazo. Un abrazo grande. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora, amigos, los invito a escuchar, a oír a la profesora Mirna Linares de Rosas. Mirna con esa erudición y con ese humor que la caracteriza, estuvo en el encuentro Borges, una geografía imaginaria, y tituló su ponencia Borges y Fraiventos, tratando de alguna forma establecer relaciones entre este gran escritor y la ciudad de Fraiventos. Mirna Linares de Rosas, ella es profesora de Fraiventina, profesora de literatura, profesora de italiano, inglés, poeta y referente literario en Fraiventos. Fue directora del Liceo Departamental Eugenio Capdeviel, directora de Cultura de la Intendencia de Río Negro, directora del Museo Luis Solari y presidenta de UNI3 en Fraiventos. La Academia Nacional la premió por su ensayo Los Poetas del Centenario. Se han publicado trabajos sobre la generación del 900 y sobre Leopardi. También ha escrito en innumerables revistas literarias de Uruguay, poemas, cuentos y análisis literarios. Y su ponencia es muy concreta: Borges y Fraiventos. Mi trabajo se titula Fraiventos y Borges. Funes el Memorioso integra el libro Ficciones de 1944, aunque en las obras completas de MC figura con el título Artificios, lo que era habitual en Borges, que en distintas ediciones variaba algún título. Esa sopa literaria reafirmó mi convicción de que los fraiventinos debíamos hacer algo respecto a señalar y destacar nuestra vinculación con el gran escritor. Recordé que hace más de 10 años participé en un encuentro de clubes rotarios en Concordia, Entre Ríos. Allí, en el Parque San Carlos, cuando abrí la carpeta que me entregaron, descubrí en un folleto turístico que en ese mismo parque se había erigido un monumento a El Principito de Saint-Exupéry. Pregunté a un compañero rotario de la zona qué relación o acción había inspirado esa escultura y me contestó que el escritor francés, eximio aviador, había diseñado los primeros vuelos al sur de la Argentina, experiencia que narra en su libro Vuelo del Sur. En efecto, el piloto escritor o el escritor piloto había pernoctado 2 noches en Concordia en esa ocasión. Ya entonces confirmé que los fraiventinos estábamos omisos y ya que teníamos muchos más lazos, testimonios y sobre todo obra muy valiosa que nos conectaban con Jorge Luis Borges. Por eso muchas veces hablé y hablaré más como fraiventina que como profesora de literatura. El Aleph es uno de los cuentos más leídos, mencionados y apreciados de Borges. En él, en el momento culminante, cuando arriba al inefable centro del relato, cuando hace la enumeración de lo que vio en aquella pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor, esta esferita era el Aleph, el microcosmos de los alquimistas y de los cabalistas, pues en él se ve simultáneamente todo lo que hay en el macrocosmos, todo lo que pasaba en el universo, y Borges en el momento lo ve desde todos los puntos de vista posibles, desde todos los puntos de vista del orbe. El autor emplea la anáfora vi para construir una visión alucinante, dinámica y colorida
que leemos y oímos como si fuera una cascada sonora. Cito: vi en un traspatio de la calle Soler, las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa de Fraiventos. Es decir, que el genial autor nos menciona, o sea, que nos elige entre la multitud de visiones de ese inconcebible universo por el cual sintió infinita veneración, infinita lástima, se emocionó y lloró. Funes el Memorioso no es un cuento cualquiera de los de Borges, que nos interese por devoción localista, sino que en el juicio de muchos lectores y críticos es uno de los mejores cuentos de nuestro autor, que vino a veranear a Fraiventos traído por sus padres y menciona en él la estancia San Francisco y la Quinta de los Laureles. También el saladero Liebig, que es precursor del frigorífico Anglos. Su gran tema es la memoria y el olvido, muy ligado a otro gran tema recurrente de Borges, el tiempo. Se aborda en esta narración el tema del tiempo con un planteamiento provocador y profundo. Su viuda, María Kodama, asegura que nadie como Borges ha escrito sobre el tiempo de tantas y tan variadas maneras. Se ha referido a él en su poesía, en sus cuentos y en ensayos. Sigue a Schopenhauer y lo que le atrajo hacia el pensamiento de este filósofo alemán es su negación del tiempo y el resquebrajamiento de los conceptos de realidad exterior y de personalidad individual. María Kodama considera que en Funes el Memorioso Borges utiliza la memoria como una metáfora del insomnio, y el mismo autor recuerda una torturante noche sin sueño en un hotel de Adrogué. Jaime Alarraqui opina que en este cuento de Borges se replantea el tema de las limitaciones humanas desde la posibilidad no humana de trascenderlas. La memoria de Funes, afirma Alarraqui, es una metáfora y una hipérbole de su propia memoria. Además, señala la falta de argumento del relato y aventura una opinión de que el verdadero argumento, el tema del cuento, es la dificultad del narrador en reducir a un argumento ese tema. Irónicamente, cuando evoca y reconstruye el personaje de Ireneo, el narrador está insinuando que la memoria de Funes es una metáfora y una hipérbole de su propia memoria. Es que Borges, desde el primer párrafo, está recordando su primer encuentro con Funes, en 1884, y el diálogo de la última noche en que se vieron en 1887. Y se supone que nuestro autor escribió el cuento poco antes de 1944, cuando publicó Ficciones. Habrían pasado más de 55 años. En unas cartas al novelista uruguayo Enrique Strázulas, Borges plantea su incertidumbre acerca de si uno pertenece al lugar donde nació o al lugar donde fue gestado, y afirma que él fue concebido en la Quinta de los Laureles. Ya oímos que hay otras opiniones también. Descendientes de los Aedos siguen viviendo en Fraiventos y también han residido aquí los Suárez Acevedos, que venían de Mercedes, donde habitaron sus abuelos maternos. En varios cuentos, Borges hace un quiebre más o menos a la mitad de la obra, que funciona como bisagra para organizar la estructura de espejo. Sabemos que los espejos fueron motivos de terror en su infancia. Luego, como lector, se sintió fascinado por los efectos de espejo.
en los efectos de espejo en la literatura. Y como autor fueron un tema reiterado. Le encantaba el drama dentro del drama, en Hamlet, y Don Quijote leyendo al Quijote. Pero, según Alarraqui, no solo utiliza los espejos como motivo, sino que los emplea como diseño organizador del relato, o sea, como principio estructurador, y en estos casos la literatura no es solamente un lenguaje, se convierte también en un sistema de signos. Para nuestro escritor, la creación literaria consiste no tanto en los materiales como en la destreza con que el narrador corta, dispone y arma la hechura del relato. Pues bien, siguiendo este criterio, reconocemos fácilmente dos partes en Funes el Memorioso. La primera, que va desde el inicio hasta el párrafo que comienza así: arribo ahora al más difícil punto de mi relato. A partir de aquí comienza la segunda parte, en la que el espejo se refleja a sí mismo. Intentaré ahora demostrar que Borges, en este cuento nuestro, incursiona en lo real maravilloso, no solo en lo fantástico, y que recurre a procedimientos similares a los de García Márquez, Cortázar, Carpentier y muchos otros escritores que cultivaron el realismo mágico. En Fraiventos entra esta tendencia de la mano de Borges, quien nos envuelve en ella y tal vez nos está mostrando un rico filón para nuestros escritores. Borges quedó sorprendido cuando Enrique Strázulas le contó que en 1980, en Europa, escritores y lectores franceses y alemanes y algunos críticos le preguntaban dónde quedaba Fraiventos y si era una ciudad real o imaginada, como el Macondo de García Márquez o la Santa María de Onetti. Es decir, que Fraiventos, a raíz de Funes el Memorioso, podría convertirse en una ciudad mítica. Revisé los recursos más manejados por mis autores favoritos del realismo mágico y me arriesgaré a señalarlos: las enumeraciones, las exageraciones o hipérboles, las elipsis, lo insólito, lo misterioso y lo milagroso. Y para muestra tendrán que bastar estos botones, pues el tiempo permitido me impedirá revolver mi cajón de sastre. De las enumeraciones ya mencioné la estupenda visión de la esfera de El Aleph. Y Funes el Memorioso comienza también con una enumeración encabezada por la anáfora «Lo recuerdo», y en la que esboza el retrato de Ireneo Funes y lo presenta a partir de un proyecto en el cual los que lo conocieron emitirían sus testimonios acerca de él. En un recurso que el autor reitera, cita la opinión ficticia de un personaje real, Pedro Leandro Ipuche. Lo insólito o hiperbólico está en afirmar que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo. Aquí incluye también lo exótico, tan frecuente en el realismo mágico. Borges esgrime esta inventada opinión con su sentido personalísimo del humor. Echa un cable a tierra y advierte que no hay que olvidar que era también un compadrito de Fraiventos con ciertas incurables limitaciones. En el primer encuentro observamos que Funes aparece en un lugar alto, en medio de una tormenta. ¿No evoca, mediante hipérbole, una parusía? Jehová se le apareció a Job en medio de un torbellino.
Las brujas de Macbeth se le aparecieron al protagonista del drama shakespeariano en La tormenta. Y los modernos superhéroes son mucho más altos que los humanos comunes, o aparecen en las alturas. Las veredas altas son características de Fraiventos, donde todavía podemos ver algunas. René Boreto ha visto 2 veredas altas en el camino de las tropas. Ese camino era el que conducía hacia el frigorífico, a los animales y a sus arrieros. Y el nombre del protagonista. Irene era la diosa griega de la paz, y San Ireneo, un obispo que perteneció al siglo II y III, obispo de León, ciudad donde murió, era un geógrafo y un teórico de la teología dogmática. Pero conjeturo que no va por ahí la mente traviesa de Borges, y por la alusión a un posible padre de Funes, domador y rastreador, y por el hecho sugestivo de que con 19 años Ireneo trabajaba como domador, he pensado que nuestro autor le puso el nombre por Ireneo Leguizamo, el gran jockey uruguayo, salteño, a quien le cantó su amigo Carlos Gardel. Sí, en la frecuentación de la obra de Jorge Luis Borges he podido captar su sentido del humor y su regocijo intelectual, creo que estoy en lo cierto por este tipo de asociaciones que, pues, cuando el escritor escribía los cuentos de ficciones, era una época de apoteosis de Leguizamo, que triunfaba simultáneamente en Palermo, en San Isidro y en Maroñas. Y precisamente el 1944 fue el año de sus mayores éxitos. Señalo que Ireneo Funes vivía con su madre, como Borges vivía con la suya. En reportajes y conversaciones, cuando le preguntaban si su obra era autobiográfica, Borges afirmaba que sí, que toda su obra era autobiográfica. Pues bien, Borges venía de la estancia San Francisco con su primo la primera vez que se encontraron con Funes. Volvía con el primo Bernardo Aedo a caballo y cantando. El joven Borges era feliz porque andaba a caballo, lo que era difícil que hiciera en Buenos Aires, y porque llegaba a Fraiventos. Por los descendientes me he enterado también por esos recuerdos de familia que le encantaba venir a Fraiventos y que se encantaba, deleitaba mirando sus paisajes, sentado bajo un árbol que está cerca del muelle del Anglo y admirando la estación de ferrocarril que es típicamente inglesa. No sé qué veracidad tendrá todo esto, pero no hay manera de, creo yo, ahora, de poder comprobarlo. Ojalá sea cierto. Ya La tormenta era una aventura para el joven Borges, que seguramente magnificaba por contraste con su vida porteña. Quizás recordaba a sus antepasados coroneles o al gaucho al que idealizaba. Y emplea por esto un oxímoron, otro recurso habitual en la obra del realismo mágico o de lo real maravilloso, cuando dice: tenía el temor, y a continuación, entre paréntesis, la esperanza de que la tormenta nos sorprendiera en descampado. Es decir, que a la edad del joven Borges, o la edad que le asigna el autor, realmente andar a caballo, estar en medio de una tormenta, era toda una aventura. En la primera parte del cuento predomina lo raro y lo insólito en el personaje de Ireneo. La adjetivación es la que siempre he admirado en Borges, exacta, precisa, nada trillada, ni convencional, ni previsible. Borges atina a dar siempre en el centro del blanco y
Su destreza en decir solo lo que quiere y cómo lo quiere decir, a mí me deslumbra. En el primer retrato de Funes destaco verbo sagrado, cara taciturna y indiada, singularmente remota, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo y el agua elemental. A requerimiento de Bernardo Aedo, Ireneo le da la hora exacta, sin detenerse ni mirar al cielo. Es cierto que la gente de campo tiene mucha habilidad y creo que todos hemos conocido algún chacrero o algún estanciero o algún peón que mirando el cielo sabía la hora que era con bastante exactitud. Pero Ireneo, hipérbole, no mira el cielo ni detiene su carrera. Entiendo que la adjetivación destaca lo raro, lo insólito, lo misterioso, como suelen hacer las novelas y cuentos de lo real maravilloso. En el episodio de los libros en latín se profundiza en estas características del cronométrico Funes. Pero en el viaje de 1887, y especialmente desde que Borges, personaje, se entera del accidente del muchacho volteado por un redomón, dato que evoca la razón de su nombre, por contraste, ya que al mejor jockey de América del Sur en el siglo XX no le hubiera ocurrido una caída así. Hasta me parece oír a la gente de Fraivento comentar estas cosas de Ireneo. ¿Qué se creyó? ¿Que era su tocayo? Ahora dejamos la realidad real u objetiva y entramos en el plano de la realidad ficticia. La noticia del golpe produjo al joven Borges una impresión de incómoda magia. Se alude también a otro elemento muy presente en las novelas de García Márquez, el sueño. La noticia que le dan sus primos tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. El autor, como personaje, había adelantado que no había visto a Ireneo más de 3 veces. Ahora nos dice que lo vio atrás de las ventanas de su rancho, donde las rejas burdamente recalcaban su condición de eterno prisionero, ya que no se levantaría más del catre. Y aquí notamos una elipsis que ahonda el misterio y se convierte en milagro, el de su memoria monstruosa, infalible, que no está explicada. Ignoramos cómo y por qué sucedió eso. ¿No es esto realismo mágico? Un dato escondido, como solía proceder García Márquez. ¿No ha creado el autor una realidad ficticia? El último diálogo transcurre hasta el amanecer en la oscuridad del dormitorio de Funes. ¿Cómo logra Borges meternos en el tema de esa inhumana memoria, abrumadora e inútil, que le impedía a Ireneo pensar, generalizar, en suma, razonar, abstraer? ¿Cómo lo consigue el autor? Haciendo lo que hacía Kafka en La casa de los Sansa, darnos la impresión de la realidad objetiva a través de datos precisos, detallados, minuciosos, del mobiliario, de los objetos, de las sensaciones. En este caso, me acuerdo de la luz del cigarrillo y el vago olor a humedad. Ya antes había hablado de la estera con tema lacustre. Si lo real imaginario está presente esa noche en el decente rancho de Funes, como lo estaba en Kafka, que rodeaba la metamorfosis de Gregorio con el disfraz de lo cotidiano, que hacía parecer que todo era excesivamente real.
¿Cuántos novelistas contemporáneos vieron en Kafka a un precursor? Y agrego que cuando Borges se muestra hiperrealista, hay que sospechar. Y no debo olvidar que Borges falsea la historia desde el comienzo, pues, esto ya lo señaló René Boretto, había nacido el 24 de agosto de 1899 y había seguido a Nietzsche en su teoría del tiempo circular y había escrito el ensayo Refutación del tiempo. María Clementina Funes no es un esbozo de las matronas de 100 años de soledad, no es una Úrsula en embrión, permanece en el hogar realizando tareas domésticas y mantiene la casa. Crió sola a Ireneo y cuando queda tullido seguramente seguirá cuidándolo y posiblemente también manteniéndolo. La retórica también está al servicio del efecto mágico. Ya hablamos de las enumeraciones y las llamamos cascadas sonoras. Veamos la última del cuento. Cuando la recelosa claridad de la madrugada permitió a Borges ver la cara de su interlocutor, expresa: me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las pirámides. En este caso la enumeración es breve, solo 3 partes, pero el autor elige las palabras, los adjetivos, no solo por su significado, sino también por su musicalidad y les transmite solemnidad, admiración, majestad. La cadencia y el ritmo subrayan estas impresiones. El exotismo eleva el tono de grandiosidad. Bien, considero que Borges abrió las puertas de lo real maravilloso en Fraiventos. ¿Acaso no estaríamos predestinados por el nombre mismo de nuestra ciudad? ¿No es el fraile Ventos un personaje de lo real imaginario? Ya que la historia no ha logrado documentar su existencia y, sin embargo, ya lleva 157 años entre nosotros. Esta era la ponencia de Mirna Linares de Rosas, la profesora, que recuerdo, por lo menos a mí me quedó la idea del aporte suyo en torno al nombre de Ireneo Funes, ¿no? de Ireneo Leguizamo, ese protagonista de este cuento, Funes el Memorioso, que es un jinete que es brutalmente tirado al suelo por un azulejo. Amigos, se terminó la máquina de pensar, ahora viene Visión Nocturna, mañana nosotros vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con la escritora Liliana Villanueva, que aparte de ser columnista de la máquina de pensar, acaba de ganar el premio Casa de las Américas. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.